Tenemos ahora el Salmo 85 que dice así: puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, porque solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Palabra de Dios. Muy bien. Fíjense nomás qué poesía tan bonita, también pensados y elegidos cada uno de los términos que forman parte de esta oración. Un salmo de súplica, pero un salmo que parte de una confesión de fe. Como que el autor dice: confieso, Señor, que eres bueno y clemente, que eres amoroso con quien te escucha. Confieso que escuchas la plegaria de quien te busca y por eso sé que si te pido que escuches mi oración, lo vas a hacer. Ujú. Tu bondad y tu clemencia te definen. Ujú. Ahora fíjense, en la segunda parte de la oración de este salmo, viene también un reconocimiento de que todas las obras de Dios son portentosas y por eso admira a Dios. Ya ven que uno de los dones del Espíritu Santo es el santo temor de Dios. ¿Qué significa eso? No es tenerle miedo a Dios. El santo temor de Dios es dejarse admirar, dejarse impactar y admirar las obras de Dios que nos reconducen a Él y que nos permiten acercarnos a Él, anhelar estar con Él y temer alejarnos de Él. Ujú. El santo temor de Dios es eso: admirar a Dios, desear estar con Él y temor más bien de alejarnos de Él, porque sin Dios nada podemos. Si Dios no asiste nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra espiritualidad, estaríamos perdidos. Estaríamos, como decía el Padre Pío, adorando a las bestias, ¿verdad? Adorando a un toro, a una serpiente, a un perro, ¿verdad? No seríamos capaces de reconocer la bondad de Dios, pero resulta que sí somos capaces porque Dios nos ha dado una inteligencia capaz que, como dice el libro de la sabiduría, somos capaces de comprender por la vía de la analogía que Dios ha creado todo y que si la creación misma es maravillosa, cuán maravilloso será el mismo creador. Toda belleza, todo portento natural es solamente un reflejo muy vago y pasajero de la belleza de Dios. Ujú. Dios es entrañablemente compasivo. Esta expresión de entrañablemente nos hace recordar el nombre de Abraham, el padre en la fe, porque Abraham, sabemos que antes se llamaba Abraham, Abram o Abraham, y Dios le alarga el nombre, dice: ya no serás Abraham, sino Abraham, aunque propiamente en hebreo se escribe Abraham, con M final, y es una abreviación de dos términos hebreos: Ab, que significa padre, y Rahamim, que en hebreo significa entrañas. Entonces, Abrahamim es padre entrañable. Es lo que significa el nombre de Abraham, el padre entrañable. Y es una referencia a Dios. Es Dios el padre entrañable, aquel que nos ama entrañablemente con compasión, con misericordia. Dice Dios, dice que Dios es
todo amor y lealtad. ¿Lealtad a qué? ¿A qué tiene Dios lealtad? A su palabra, a su compromiso establecido en la alianza en el monte Sinaí. Recordemos que la formulación de la alianza es, si ustedes cumplen estos mandamientos, yo seré su Dios, ¿verdad? O sea, una alianza es tú pones y yo pongo. ¿Qué va a poner el pueblo? La obediencia a la palabra, la obediencia a los mandamientos. ¿Qué va a poner Dios de su parte? Lo que va a poner es la lealtad a su parte de la alianza. Dice, yo seré tu Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre peca? Cuando el pueblo de Israel peca, Dios sigue siendo fiel a su parte de la alianza. Dios sigue siendo el Dios de Israel. Aun cuando los hombres, los israelitas, pequen, se alejen de Dios, Dios sigue siendo fiel a su parte de la alianza. Yo seguiré siendo el Dios de ustedes y los corregiré y los educaré nuevamente. Y por eso, a lo largo de los siglos, Dios ha dado siempre a su pueblo, pues personas especiales que reconducen el pueblo hacia Dios. Tenemos en la historia de Israel que después de Moisés, pues vino Josué, vinieron con el tiempo los jueces, después apareció Samuel como primer profeta y último de los jueces, después vinieron los reyes, primero apareció Saúl, pero no fue digno de su cargo, después ya vino el rey David, desde David vino Salomón y después la serie de reyes, sobre todo de Judá, que más o menos tuvieron cierta fidelidad a la alianza. Hubo algunos reyes que especialmente sobresalieron, como Josías, y así, y ya después Dios envió profetas. Algunos de estos profetas eran contemporáneos a algunos reyes, como el caso de Elías y Eliseo, el caso de Amós, de Oseas, pero después, tras la pérdida de la realeza, porque al venir el exilio en Babilonia se perdió la línea de la realeza, ya no hubo sucesores en el trono, sucesores de David en el trono, Dios siguió educando a su pueblo a través de profetas. Y después de los profetas nos envió a los sabios de Israel, autores de muchos de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento que llamamos los escritos poéticos o sapienciales. También a través de ellos Dios siguió educando a su pueblo. Y después de los sabios de Israel, Dios nos entregó a su Hijo Jesús. Y con Jesús vinieron los apóstoles. Y de los apóstoles vinieron los mártires, los confesores de la fe, los obispos, los monjes. Y así a lo largo de la historia Dios nos ha dado muchos santos, muchos de ellos consagrados como monjes, monjas, religiosos, religiosas, y también muchos laicos que ya han sido canonizados. En cada uno de ellos vemos cómo Dios sigue acompañando a su pueblo y ahí también descubrimos la manera portentosa como Dios sigue siendo fiel a su parte de su alianza. Aunque ustedes pequen, yo seguiré siendo su Dios. Ujú. Y todo eso genera admiración de parte nuestra. No podemos sino admirarnos de la paciencia de Dios para con el género humano. No podemos sino admirarnos de la lealtad que tiene Dios a su parte de la alianza, a su compromiso que dice, yo seguiré siendo su Dios, aunque ustedes fallen. Yo seguiré velando por ustedes, que son mi pueblo. Yo seguiré educándolos por medio de tantas personas que Dios ha llamado a un servicio particular para el pueblo de Dios. Dios sigue caminando con su pueblo, aun cuando el pueblo muchas veces se olvida de él. Ujú. Pongo aquí entonces en la meditación el salmista
alaba a Dios por ser bondadoso y clemente. El poeta considera que para el hombre estas características divinas, el que sea compasivo, que sea bondadoso y clemente, son más importantes que el hecho de que sea creador de todo. ¿Por qué? Porque esta bondad y esta clemencia va dirigida a cada uno de nosotros, mientras que la creación parece ser un poquito más impersonal. El que haya tantas estrellas, planetas y galaxias en otras partes del mundo, pues como que genera en nosotros admiración, pero no mejora nuestra condición humana. El que haya tantas cosas allá afuera en el universo, como decimos a veces, ni nos afecta ni nos beneficia. Pero la bondad y la clemencia de Dios sí apela a nuestra voluntad, a nuestra capacidad de amar y de ser amados. Apela a nuestra inteligencia también, del darnos cuenta de que Dios, conociendo nuestros pecados, no nos los echa en cara. Por su clemencia, el Señor está siempre atento a las necesidades de las personas y las atiende con amor. Sabiendo que Dios es compasivo y lento para enojarse, el poeta puede acercarse a Él con confianza y suplicarle su compasión. Ujú. Fíjense cómo nos ha pasado a nosotros, que a veces cuando estamos atravesando momentos de angustia, de preocupación, de repente algo ocurre. Viene a nosotros una persona, un acontecimiento, algo inesperado, que nos muestra que Dios camina con nosotros. Ujú. Que Dios no nos abandona en nuestra preocupación, en nuestro temor o incluso hasta en nuestro arrepentimiento. Hay mucha gente que al darse cuenta de su pecado se deja atrapar por la depresión. En lugar de reconocer sanamente, he pecado, Señor, me pongo en tus manos, se empiezan a angustiar porque creen que Dios los va a castigar. Ujú. Esa gente pues necesita una ayuda espiritual